Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a vuestro programa Un Paso hacia Dios. Hoy vamos a seguir avanzando, hoy vamos a seguir acercándonos un poquito más hacia Dios, siempre y cuando pongamos de nuestra parte, siempre que tengamos la voluntad de hacerlo. Acompáñame que vamos a dar un buen paso hacia Dios en el día de hoy. En este instante, como siempre, te dejo con la instrumental un minuto mientras compartimos el link y enseguida comenzamos el programa. Bueno, pues ya estamos una vez más en el programa Un Paso hacia Dios. Y como siempre, vamos a comenzar orando y pidiéndole a Dios que nos dé guía, iluminación para qué hemos de hacer y qué hemos de decir en este día. Buenas noches, bienvenida mi hermana Luz Janet, bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos como siempre que sea tú hablando y no el hombre el que dirige estas palabras, el que lleva este programa, porque nosotros queremos que esto sea tu palabra que se lanza y no vuelve a ti vacía, que el propósito con el que tú la estás mandando se va a cumplir. Por eso te pedimos, Señor, que de la abundancia de este corazón salgan palabras tuyas por medio del Espíritu y sean palabras de edificación, tanto para el oyente como para mí mismo, que las estoy retransmitiendo. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, por permitirnos estar un día más aquí contigo. Hoy
traemos un tema muy importante y ahora enseguida vamos a ver cuál. Mira que cuando nos salen muchos problemas o dificultades, no sé por qué, pero en esa situación siempre salen muchos consejeros. En el momento del problema, de la dificultad, salen los muchos consejeros. Buenas noches, mi hermana Jessica, bendiciones, bienvenida. Y de verdad no entiendo por qué en ese momento de adversidad salen los consejeros cuando a lo mejor no le hemos pedido su opinión. Y mucho cuidado con escuchar la opinión del hombre, porque mira lo que nos dice el Salmo 118, versículo 8. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Entonces, por eso te pido que tengas mucho cuidado con los consejos que recibes y no te fíes del hombre, y sí fíate de Jehová. En una ocasión invertí en joyas y en ropa, y como hice las cosas a mi manera, las hice porque a mí me parecía conveniente invertir en esos objetos, acabé perdiendo el año, perdí la inversión. Y aquí, en ese momento de adversidad, sale el consejero. ¿Sabes qué? Mejor compra carros y los revendes, porque eso es una buena inversión. Ese dinero nunca cae en saco roto. Pero resulta, sucede y acontece que ese mecánico, ese señor que me aconseja que compre carros, es mecánico. Por eso decíamos antes que mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Ten cuidado, porque ese consejero puede ser que no lo haga por querer que tú te recuperes económicamente, y sí porque como es mecánico le vas a tener que llevar los carros a reparar a él o hacerle mantenimiento para poder venderlos. Mira lo que el Señor nos dice en el Salmos 37, versículos 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si yo, en mi momento indicado, en lugar de hacer las cosas a mi manera y hubiera invertido y haber invertido en joyas y en ropa porque me pareció un negocio viable, si yo le hubiera pedido consejería al Señor, si yo me hubiera encomendado a Él, Él me hubiera llevado por buen camino. Y yo, si hubiera confiado en Él, Él no me hubiera permitido entrar en un negocio donde hubiera sido una ruina económica para mí. Por eso es que tú y yo tenemos que hacer, como se llama el título de este programa, escuchemos a Dios. En el momento de dificultad, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Y en el momento de invertir, encomienda a Jehová tus obras y Él hará. Encomiéndate a Él. Escucha a Dios
porque Él va a traer a tu vida lo que más te conviene. Y vamos a ver unos ejemplos prácticos. Mira el problema que se le planteó al pueblo de Israel en el desierto, en la transición desde Egipto hacia la tierra prometida, por criticar, por ser unos chismosos. Números 21, versículos 5 y 6. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ese pan tan liviano del que tenía fastidio el pueblo de Israel se refería ni más ni menos al maná, el pan que caía del cielo, el pan que cada día al amanecer les hacía caer Dios desde el cielo para que pudieran alimentarse y que no pasaran hambre, y le tenían fastidio a lo que Dios les ofrecía. Buenas noches, Cecilia, buenas noches, Anita, bendiciones. Versículo 6 de Números 21. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. En ese momento de dificultad, en ese momento de adversidad, en ese problema, el pueblo pues seguramente escuchaba todas las opciones, todas las alternativas. Escuchaba los remedios caseros, ese remedio de la abuela, pero la gente, a pesar de esos mejunjes tal vez que se tomaban para intentar paliar el veneno de la serpiente, seguía muriéndose. Murió mucho pueblo de Israel, dice la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver cuál fue la solución para el pueblo de Israel. En este mismo Número 21, versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mira cómo la solución al problema nos la da Dios. Simplemente el pueblo de Israel, cuando escuchó a Dios, por eso este mensaje se titula Escuchemos a Dios. Cuando Israel escuchó a Dios por medio del profeta Moisés, y que les dijo: mirad la serpiente de bronce cuando seáis mordidos, y no moriréis sino viviréis, porque Jehová lo dijo, y Él es así, Él es verdad, Él no miente. Entonces la gente, los que miraban a la serpiente de bronce en el asta y creían en la palabra de Dios, no morían. Entonces ahí tenemos nosotros la solución al problema. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dios desde el principio habló de muchas veces y de muchas maneras, dice la palabra del Señor. En otro tiempo a los padres por los profetas. Estoy leyendo Hebreos 1 y 2. Y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos días nos está hablando por el Hijo. El Hijo es el Verbo. El Hijo es la palabra de Dios. Fue el Verbo hecho carne que vino a la tierra. Entonces, si nosotros queremos escuchar a Dios,
tenemos que leer, tenemos que escuchar la palabra de Dios, lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Amén. Porque esa palabra es verdad y es vida. Y toda la palabra de Dios está inspirada por Él. Y toda es útil para enseñar, para redarguir, para reprender. Por eso, escuchemos a Dios y escuchémoslo por medio de la palabra. Mira otro caso en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículos 9 al 11. Naamán, un general del ejército sirio. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta Eliseo. Entonces Eliseo envió a un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Porque Naamán era leproso. Versículo 11. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará la mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán tenía un problema, la enfermedad de la piel, la lepra. Y su orgullo le impidió escuchar a Dios. Y decidió irse porque decía que los ríos de Damasco eran mucho mejores que no el Jordán. Consecuencias de no escuchar a Dios: se fue leproso. Consecuencias de que tú y yo no escuchemos a Dios por causa de nuestro orgullo o de nuestro ego, es salir de la presencia de Dios sin recibir el milagro, sin recibir la bendición, porque somos unos orgullosos y creemos que a nuestra manera lo podemos hacer igual o mejor que lo que Dios nos está diciendo y no lo escuchamos. Sin embargo, mira en este mismo segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículos 9, 13 y 14. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de Eliseo. Versículo 13. Mas sus criados, como Naamán decidió irse, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él, Naamán, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mira que si nosotros dejamos el orgullo, si nosotros somos humildes, si nos humillamos, si somos obedientes y escuchamos la voz de Dios, si escuchamos a Dios y
ponemos en práctica su palabra, vamos a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. A Naamán le tenía preparada la limpieza de su piel y que quedara su piel como la carne de un niño. Igualmente a ti y a mí, si escuchamos la palabra de Dios, vamos a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros, lo que Él para ti y para mí tiene apartados, va a ser nuestro. Pero tenemos que escuchar a Dios y hacer lo que Él nos manda. El Señor, allá orando en el jardín del Getsemaní, en el monte de los Olivos, decía: Padre, si es tu voluntad, que se pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo tuyo. Entonces, Jesucristo escuchaba la voz de Dios y se sometía a Él y hacía la voluntad del Padre. Y recibió su recompensa, porque se humilló a lo sumo y a lo sumo fue exaltado. Y fue sentado a la diestra del Padre y fue el nombre dado a los hombres, nombre sobre todo nombre, ante el cual todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, doblarán sus rodillas. Si Jesús era obediente y escuchaba la voz de Dios, contra más tú y yo. Estamos viendo como sí vale la pena que escuchemos a Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, si Dios me está diciendo: no lo hagas así, no vayas por allá, ¿por qué lo hago? ¿Por qué no lo escucho? Las consecuencias de no escuchar a Dios son quejas y lamentaciones. Ay, Señor, si yo hubiera escuchado lo que tú me dijiste. Ay, Dios mío, lamento mucho no haber hecho tu voluntad. Todo por no escuchar la voz de Dios. Tiene consecuencias y te toca pagar un precio. Escuchemos la voz de Dios. Mira lo que el Señor nos dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿por qué yo hago las cosas a mi manera si el Señor me está diciendo que me fíe de Él de todo corazón y que no me apoye en mi propia prudencia? Que lo reconozca Él en todos los caminos y enderezará mis veredas. ¿Por qué el Señor me dice que entre por la puerta estrecha, como hablábamos en Mateo 7, 13 y 14?
y yo me voy por el camino ancho y espacioso, por el camino fácil. Si Él me está diciendo que ese camino, la puerta estrecha, es la que lleva a la vida, esa puerta es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Entonces, vamos a escuchar a Dios y no seamos unos cabezones. No querramos hacer las cosas a nuestra manera. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El ser humano muchas veces solemos actuar por impulsos, por sentimientos. Yo deseo comprar joyas y comprar ropa, porque la ropa viste a la gente y las joyas luce a las personas. Pero esos fueron impulsos, esos fueron deseos míos, esos fueron mis sentimientos, pero no era lo que Dios tenía preparado para mí. Amén. Entonces, ese camino fue un camino de muerte, o sea, un camino que no lleva a ningún lado físicamente, porque estoy haciendo las cosas sin escuchar a Dios. Espiritualmente nos pasa 3/4 de lo mismo. Cuando no escuchamos a Dios, vamos por ese camino que al final nos chocamos contra una pared y no vamos a parar a ningún lado, porque no seguimos el camino, no seguimos las indicaciones que Dios nos da, porque no escuchamos a Dios. Escuchemos a Dios, porque Él nos va a llevar por buen camino. Y nosotros mismos nos llevamos por el camino de la perdición realmente. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, si no recuerdo mal, aquí fue como la tercera vez que se les apareció, que se apareció Jesucristo después de la resurrección, y fue en el mar. Dice San Juan 21, versículos 5 y 6. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él dijo: echad las redes a la derecha. Y las echaron, y ya no podían levantar las redes. Cuando escucharon la voz de Dios, volvieron a esa segunda gran pesca. Y mira lo que les pasó a los discípulos, que se fueron y se fueron a pescar nuevamente. Se olvidaron de todo lo que Dios les había enseñado, de todo lo que Dios les había dicho, y volvieron en sus fuerzas a pescar. Estuvieron toda la noche y no pescaron nada, porque hicieron las cosas a su manera. Sin embargo, cuando vino Jesucristo y les dijo: echad las redes a la derecha, y pescaron de tal manera que ya no se aguantaba la red más y se rompía de la gran cantidad de peces que habían
abarcado en esa pesca. Mira la diferencia entre hacer las cosas a mi manera y escuchar la palabra de Dios. Recuerda, como le dijo Zacarías a Zorobabel, y eso también va para ti y para mí, que no es con carros ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuestras victorias van a ser cuando escuchemos a Dios y pongamos en práctica su palabra. También el Salmo 20, versículo 7, mira lo que dice el salmista: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Si tú y yo nos acordamos de Dios, si lo escuchamos, nos van a ir las cosas bien. Amén. Para modo de conclusión de la importancia que es que escuchemos a Dios. ¿Por qué debemos escuchar a Dios? Mira lo que nos dice el libro de los Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Entonces, mira cuán importante es que si tú y yo escuchamos a Dios, estamos escuchando a Dios, que uno de sus atributos es inmutable. Él no varía, Él lo dice y lo hace, Él habla y ejecuta. Te lo está diciendo. Lo único que tenemos que hacer es escuchar. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 y 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Versículo 36. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces, si Jesús, que hemos dicho que es el Verbo, es la palabra de Dios hecha carne que vino a nosotros, si Jesús está en nuestra barca, llámese barca nuestro corazón, escuchemos a Él, que Él es palabra de Dios. Y aunque hayan otras barcas alrededor de Él, aunque hayan otras personas, así sean importantes e influyentes alrededor de Él, escuchemos a Jesús. Recuerda cómo empezamos este mensaje de escuchemos a Dios, que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Entonces, escuchemos al Señor, que es escuchar a Dios, porque es la palabra de Dios. Así haya gente muy importante alrededor de nosotros, pero Él es la prioridad. A Él lo tenemos que poner primero y escucharlo antes que nada. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 21. Dice la palabra del Señor: Él,
Jesucristo entonces respondiendo les dijo a aquellos mensajeros que mandaron la madre y los hermanos a decirle: dile a Jesús que estamos aquí afuera y lo necesitamos. Él les dijo: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, que si tú y yo escuchamos a Dios y hacemos lo que Él nos está mandando, nuestro Señor Jesucristo nos está considerando su familia. Mira qué importante que es escuchar a Dios. Y el último versículo, para terminar, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 14, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Para hacer yo lo que Él me manda, lo tengo que escuchar. Tengo que escuchar al Señor, tengo que escuchar la palabra de Dios y hacer lo que Él me dice. Y me va a catalogar como su amigo. Entonces, si Jesucristo, porque tú y yo escuchamos a Dios y hacemos lo que Él nos manda, nos considera su familia y nos cataloga como su amigo, realmente no necesitamos nada más. Lo tenemos todo, porque Él es todo. Y si hacemos su voluntad, nosotros estamos llenos. Amén. Mira cuán importante es que escuchemos a Dios y hagamos lo que Él nos manda. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir que nos des sabiduría y entendimiento, y por el poder del Espíritu Santo, que escuchemos tu palabra, que hagamos conforme a tu voluntad, que hagamos como dice Santiago 1:22, que no seamos solo oidores, sino también hacedores, porque si no nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Por eso, Señor, permítenos escuchar tu palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica, porque eso es lo que mejor podemos hacer para nuestras vidas. Si es verdad, amén. Así es, mi hermana Jessica. Eso es lo mejor que podemos hacer. Tener la palabra de Dios, la Biblia, alzada por estandarte, y en cualquier momento de adversidad, en cualquier momento de cualquier problema, de cualquier dificultad, Él nos da la solución. Simplemente tenemos que estar atentos a lo que Él nos dice. Amén. Amados todos, en el nombre del Señor, este fue el mensaje para el día de hoy. Te quiero pedir encarecidamente que por favor compartas este mensaje con todos tus contactos. No porque le den un like, sí, también puede ser importante, pero ese no es el objetivo. El objetivo es compartir la palabra de Dios y hacerles ver a todos
tus seres allegados. Hola Marta Isabel Ramírez, bendiciones. Hola Norberto, Dios te bendiga. Entonces, lo que les estaba diciendo, que no van a compartir a José Morata, están compartiendo palabra de Dios y están compartiéndole a sus contactos, a sus conocidos, a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, la importancia que hemos visto en el día de hoy de escuchar a Dios. Y eso les va a hacer dar un paso más hacia adelante y acercarnos un poquito más hacia la meta, acercarnos más a Dios, un paso hacia Dios, si realmente lo escuchamos y hacemos lo que Él nos manda. Amén. Bendiciones, Dios los bendiga y con el favor de Dios nos vemos de hoy en 8 y te pido que no te lo pierdas porque vamos a tener también otro tema muy interesante. Dios os bendiga, familia.